Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 3, bienvenidos amigos y amigas a un vídeo bastante interesante donde vamos a corregir un vídeo que ya hice anteriormente. Vamos a hacer una mejor build, en este caso de sigilo para Payday 3. La mejor build de sigilo que puedes tener ahora mismo en el juego, es la hostia. Y vamos a corregir un poco unos fallos que tuve en el vídeo anterior, en el vídeo de la anterior build. En este caso vamos a explicar al 100% cuál es la mejor build de sigilo para jugar en Payday 3. Y es algo bastante sencillito, es una build muy sencilla que da bastante posibilidades a que juguéis de vuestra forma. Y que sobre todo pues es posible hacer todos los mapas en sigilo, todos los mapas que se pueden hacer en sigilo obviamente, de forma completamente normal. Pero antes de empezar con el vídeo te recuerdo darle a like, suscríbete al canal para apoyar el contenido de Payday 3. Y sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Amigos y amigas, nos vamos al inventario y vamos para allá con esta build. Vale, esta build es un poco extraño. Vamos a empezar con lo que puede ser cambiado, pero es obligatorio. Lo primero de todo, algún arma tiene que ser silenciada. Eso es lo primero de todo. En este caso yo recomiendo que ambas armas estén silenciadas, pero podéis usar la que vosotros queráis. Cualquiera de estas armas valdrán mientras que tenga un silenciador. Y lo mismo para las secundarias, aunque no recomiendo que uséis revólveres porque obviamente no tienen silenciador, a no ser que estéis subiéndolas de nivel con las modificaciones de armas. Bien, una vez que tengamos nuestras armas escogidas, yo en mi caso voy con la PC9 y en este caso voy con normalmente la Signature 40. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a hablar de lo que no es importante a la hora de hacer una build en sigilo. Bien, que hay dos cosas que realmente no son para nada importantes a la jugar en sigilo y una medio, la verdad. Lo menos importante de todo normalmente es la arma Overkill. La arma Overkill es inútil porque nunca la vamos a recargar. Realmente sigilo no lo vamos a usar, así que no os preocupéis por ello. Así que simplemente pillar la que vosotros queráis y no la vais a usar, así que da absolutamente igual pillar la Red Fox o pillar la Mamba, porque es que en sigilo no tiene ningún sentido. Ojalá en el futuro saquen un arma Overkill buena para sigilo y que sea realmente útil y que se pueda recargar de alguna otra forma distinta, para que así la podamos usar. No sé, estaría bastante guay como idea para los queridísimos amigos de Overkill. Sería una muy buena idea. En este caso, otra cosa súper inútil pues es el desplegable. Obviamente es algo que no vamos a usar directamente, así que podéis llevar el que vosotros queráis. Realmente todos estos desplegables están hechos para asalto. Y lo mismo digo, molaría que hubiera un desplegable para sigilo en el juego. Supongo que a lo mejor más adelante ya lo tienen pensado para ponerlo. No lo sé, yo en mi caso pondría algún desplegable que pueda llegar a ser útil en sigilo, ya que realmente el arma Overkill y los desplegables son algo que no vais a usar nunca jamás en una partida en sigilo. Así que da igual lo que pilléis, da igual lo que llevéis, no va a servir para nada. De hecho, ni las habilidades van a mejorar ningún tipo de desplegable, ni les arma Overkill, ni nada. Realmente los desplegables, o sea, las habilidades, perdón, están hechas para poder mejorar el sigilo en el juego. Así que realmente eso no da igual. Lo que sí es bastante importante es el tema de la armadura, ¿vale? Mucha gente se piensa que el forro antibalas ligero es la mejor armadura que podéis llevar para jugar en sigilo, y no es cierto. Solamente hay que leer un poco esta descripción, que yo soy el primero que no lee las descripciones de las cosas. Pero no llevéis por favor el forro antibalas ligero. ¿Por qué? Porque no es la armadura que más velocidad de movimiento te da en este juego. Y lo más importante a la hora de esto, de hacer un sigilo, es que no vamos a realmente mucha gente hacernos daño, porque realmente lo único que vamos a hacernos daño es con daños de caída. Si un guardia nos dispara, automáticamente se va a alertar todo el mundo, así que realmente no va a dar ninguna importancia. Así que no renta realmente llevar armadura en este juego, lo que renta es llevar mayor movilidad. Y recuerda que cuanta más armadura, menos movilidad tenemos, con lo cual el más importante de todos es el forro estándar, el cual si leéis un poquito, ¿vale? Si leéis, que yo de verdad os entiendo, yo hay veces que no leo las descripciones. Proporciona una protección balística limitada, pero su bajo peso permite la mayor velocidad de movimiento posible. Con lo cual esto significa que es el forro, bueno, el antibalas, mejor dicho, la armadura con mayor movilidad disponible en el juego. Ya sé que esto en asalto es inútil, ¿vale? En asalto obviamente llevaríamos forro antibalas pesado sí o sí, pero en este caso, para hacer sigilo, lo mejor es el forro estándar, sin duda alguna. Bien, pasemos ahora con los arrojadizos. Realmente aquí podéis llevar lo que vosotros queráis. Realmente el único arrojadizo que es en sigilo es el cuchillo arrojadizo. Todo lo demás es en asalto, así que llevar el cuchillo arrojadizo, y si lo queréis usar, vale. Yo en mi caso no lo uso para nada, pero bueno, es una opción, es algo a tener en cuenta, así que está bien. De herramientas, bien, aquí tenemos 3 herramientas que pueden ser usadas en sigilo de forma completamente normal y que son bastante buenas las 3. Dependiendo de la situación y dependiendo del mapa que vayamos a jugar, puede llegar a rentarte una u otra.
En el primero tenemos la microcámara. La microcámara es una muy buena opción porque esto básicamente lo que nos va a hacer es poder ver un poco las situaciones, porque esto normalmente pues lo pegamos a la espalda de algún guardia, ¿vale? Y podemos ver tanto su rotación y su patrón de movimiento como también a otros guardias o civiles que estén alrededor en las zonas, ¿vale? Entonces la microcámara está bastante bien, podemos llevar un total de 2 cámaras si no me equivoco. También tenemos el dispositivo ECM, que no es como el del PI2, no os equivoquéis, amigos y amigas. Dispositivo ECM básicamente funciona de tal forma que va a retrasar un poco las cámaras y las radios, pero no significa que las vaya a inutilizar, ¿vale? Se ve que ha avanzado la tecnología en este Payday 3 y ahora ya no, los dispositivos ECM no inutilizan ni cámara ni radios, ya no es tan roto como era en Payday 2. Y también tenemos el sensor de movimiento, que esto es básicamente, si habéis jugado a Payday 2, los C4 que vosotros ponéis para poder tenerlos como sensor de movimiento y poder ver a los enemigos. Pues bien, esto básicamente lo que va a hacer es marcar enemigos que vayan pasando por patrones. Cualquiera de los 3 realmente están bien. La mira infrasónica obviamente no, esto es para asalto, ¿vale? Lo que hace es aturdir a enemigos y esto obviamente va a alertar a la gente, así que... Entonces, microcámara, dispositivo ECM o sensor de movimiento. Esto ya depende de ti y de cuál te rente más dependiendo del mapa que estés jugando. ¿Qué te interesa? ¿Te interesa retrasar cámaras o radios? Pues entonces pilla el dispositivo ECM. ¿Te renta tener marcado a los enemigos a base y ver varios patrones de guardias? Píllate la microcámara. ¿Te renta pues poner sensores de movimiento en zonas específicas donde varios guardias estén pasando y así poder ver si os vais a cruzar con ellos o no? Entonces te renta el sensor de movimiento. Esto ya depende de ti, amigo. Y nada más, realmente ya lo único que falta son las habilidades, que realmente es lo más importante de todo a la hora de hacer sigilo. He pillado realmente todas las habilidades decentes y todas las habilidades útiles a la hora de hacer sigilo en este juego. Realmente no hay muchas más habilidades que en sigilo renten más, así que vamos para allá. Bien. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por Infiltrador en Ace, que básicamente pues nos da un poco de brío a la hora de poder hacer una cerradura o matar a un enemigo con un cuchillo arrojadizo. Esto es muy interesante ya que el brío también nos da una velocidad de movimiento extra. También tenemos dedos rápidos, que mientras tengamos brío, un movimiento de ganzúa exitoso abrirá la cerradura de inmediato, cosa que es bastante útil. Tenemos por aquí Embolsador, que básicamente hace que mientras tengamos brío, embolsarás el botín 50% 50% más rápido, ¿no? Básicamente embolsaremos todo más rápido. También hay otro que es el de contestar los buscas, pero ahora lo veréis. Como estáis viendo, esta build se centra muchísimo en el brío, así que realmente es lo más importante a la hora de hacer sigilo, que tengamos brío. Por aquí tenemos Escapista, que básicamente nos da brío si sprintamos durante 3 segundos, o sea, ya no hace falta realmente hacer una cerradura, sino simplemente corriendo durante 3 segundos en línea recta, ya vais a poder pillar el brío. Y también tenemos Veloz, que hace que tu velocidad al sprintar con la máscara puesta aumenta un 10%. Esto está bastante bien, que por ejemplo en ciertos mapas donde prácticamente todo el mapa es en una zona vigilada, con lo cual realmente si te pillan pues van a alertarte o van a ponerte con esposas, así que realmente ya te vas a poner la máscara nada más entrar al lugar, así que realmente pues eso que te llevas, ¿no? 10% más extra de velocidad al llevar la máscara puesta, así que está bastante bien. De aquí no vamos a llevar absolutamente nada, no renta nada de aquí. Llevamos evacuador en básico, que mientras no tengamos la máscara, si estás a un metro de un civil, supongo, o empleado, aquí está mal escrito, ganas brío, así que ganaremos brío si simplemente estamos cerca de un civil o empleado, que eso está rotísimo. Si no llevas máscara y tienes brío, las cámaras no pueden detectarte en las zonas privadas, te detectarán si haces algo ilegal. Esto está muy roto, amigos y amigas. También es muy importante, como estáis viendo, realmente es importante el tener todo el rato el brío activo para la hora de pues poder evitar cosas, porque también tenemos ingeniería social, que si no llevas máscara y tienes brío, los empleados ignorarán tus acciones ilegales, con lo cual ya no nos tenemos que preocupar de ningún tipo de empleado que tengamos en la zona. Y también tenemos micrófono abierto, que como veis respondes a las radios un 50% más deprisa. En este caso esto puede venir bastante bien, puede ser una de las habilidades que os podéis quitar, ya que realmente no es tan útil. Pero sí que es verdad que puede dar la situación de que te salve la vida, de que a lo mejor venga un guardia por la esquina, tengas que contestar al otro y justo por ese 50% ese 50% más de prisa al responder radios, pues te dé tiempo y justo puedas embolsar el cadáver y llevártelo, ¿no? Puede estar bastante bien eso. Cuando un guardia te espose, puedes liberarte forzando a las esposas, también está bastante bien, dependiendo de la circunstancia pues puede llegar a rentar. Tenemos también Hacker, que básicamente en su versión normal, por cierto, es decir, que la infiltrador
indicadores en Ace, ¿vale? Lo demás es todo en básico, ¿vale? Yo intentaré especificar que salga en Ace, pero bueno, si queréis saber cuál es Ace y cuál no, pues sale aquí abajo una cartita, ¿vale? Para la gente que no sepa. Bien, básicamente esto lo que hace es que podamos hackear las cámaras para acceder al sistema CCTV de la zona. Básicamente podemos hackear las cámaras y ver todas las cámaras del mapa, ¿vale? Y también podemos sobrecargar un dispositivo que ya tenga un tiempo de ejecución activo, ¿vale? Esto realmente es útil realmente en algunas circunstancias porque puede venir bastante bien. Aquí tenemos uno de los más importantes, bucle seguro, que básicamente hace que puedas usar un tiempo de ejecución para que la cámara de seguridad que controlas haga un bucle con sus imágenes. Las cámaras en bucle no detectan nada anormal. Básicamente esto es rentable para pues quitarte cámaras de en medio básicamente, y de hecho con la habilidad podemos llevar incluso hasta 2 cámaras quitadas, así que está molto bene. También tenemos marcación dirigida, que puedes gastar un tiempo de ejecución para que la cámara hackeada marque automáticamente a cualquier guardia o agente del orden que esté al alcance. Básicamente tendremos una cámara que nos ayudará a poder filtrar todo, y así pues también suplimos un poco el tema del sensor de movimiento simplemente con una cámara. También tenemos protocolo de error, que puedes hackear la radio de un guardia y esto lo detiene y distrae de cualquier acción que esté realizando. Esto es lo que vimos en el vídeo anterior que subí de la guía de diamantes sucios, que aprovechábamos esto para hackear a los guardias y poder escabullirnos. Realmente esta habilidad está rotísima, ¿vale? Luego tenemos respuesta remota, podéis llevarlo si queréis, ¿vale? Si os sobran puntos, yo en mi caso tengo 18, pero si tenéis los 21 puntos, respuesta remota es una muy buena opción, ¿vale? Es una muy buena opción que básicamente nos permite de responder radios a distancia mientras tengas el cuerpo del guardia a la vista. Está bastante bien, pero es muy situacional para mí. Yo sinceramente muchas veces cuando mato a un guardia posiblemente normalmente lo hago así. Y tenemos por último estratega en Ace, porque esto nos permite marcar hasta 3 objetivos y encima durarán un 40% más los objetivos que marquemos, con lo cual ya realmente con todas estas habilidades tendremos una build muy completa, muy buena, perfecta para poder hacer sigilo en PvE 3 y para que los mapas más complicados se te puedan hacer un poco más sencillos, ya que como estáis viendo con esta build tenemos mucho control de mapa y sobre todo si encima lo sumamos con sensores de movimiento o microcámaras, realmente podemos tener un control bastante bueno de todo el mapa. Sin nada más que decir, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Y pues eso, amigos, espero que disfrutéis de la build, espero que os lo gocéis y recordad darle like, suscribiros al canal para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo. Adiós, guapos.